Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo seminario web de COVID Panamá, lo que debemos saber basado en las guías o recomendaciones nacionales. La noche de hoy se la vamos a dedicar a COVID grave, el gran reto y las tareas pendientes, en donde estaremos revisando temas como criterios de imagen, ultrasonido y tomografía, indicativos de severidad, oxigenoterapia no invasiva, qué opciones tenemos en esta crisis, cuáles son los parámetros básicos de ventilación invasiva en pacientes con COVID, cuáles son algunos otros tratamientos que podemos utilizar, incluyendo anticoagulantes, antioxidantes, entre otros. La primera conferencia está a cargo del doctor Eduardo Evia. El doctor Evia es médico especialista en medicina interna y neumología. Labora como médico funcionario de neumología en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid, y nos va a hablar sobre los criterios de imagen, indicativos de severidad, ultrasonido y tomografía de tórax. Hoy vamos a iniciar en el estadio 2, es decir, a partir de la fase pulmonar, donde ya tenemos un paciente que tiene algo de disnea, donde ya tenemos infiltrados pulmonares y tenemos algunos laboratorios que nos hablan de severidad. Es decir, vamos a estar hablando a partir más o menos del día 7, donde ya tenemos una inflamación localizada a nivel pulmonar y donde comenzamos a tener la fase de hiperinflamación, que es lo que lleva a la severidad de estos pacientes. Ilustrado, podemos tener consolidaciones y vamos a tener áreas donde vamos a tener un empedrado o patrón de empedrado dentro del parénquima pulmonar. Lo más importante es que este compromiso es de forma bilateral, de una distribución periférica subpleural, y que el principal hallazgo que vamos a tener es estas opacidades en vidrio despulido, sin poder descartar, como mencionábamos, la presencia de consolidación o de empedrado del parénquima pulmonar. Así pues, en los días iniciales, donde tenemos una alta sensibilidad de sospecha con la tomografía de tórax, lo que más vamos a ver es este vidrio deslustrado multisegmentario con una distribución periférica. A medida que avanzamos en los días, pues lo que vamos a ver es un aumento de este empedrado con un aumento en las consolidaciones que nos van a llevar entonces a mayor severidad del caso. Y posteriormente, pues podemos hablar en los días 26 más allá de grados de resolución imaginológica de la enfermedad. ¿Por qué mencionamos que en los días previos tiene una alta sensibilidad? Porque nosotros podemos tener un paciente que tenga PCR negativo, pero que tenga un CAT de tórax que sugiere la enfermedad. Y aquí es donde entra un poco esa alta sensibilidad, pero como hablamos, son imágenes de neumonía viral, por ende son imágenes que son sensibles, más no específicas. Así, en las recomendaciones de atención de pacientes COVID-19, la última versión, la 5.0, pues hablamos que el CAT de tórax no debe ser utilizado como una técnica de screening y su utilidad se limita a pacientes hospitalizados sintomáticos con neumonía grave o a ese paciente que inicialmente catalogamos como una neumonía leve que está teniendo síntomas de progresión o deterioro, y de esta manera nos vamos a permitir evaluar lo que es el fenotipo H, el fenotipo L, o descartar lo que es la presencia de otra complicación como sería un tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué es esto del fenotipo H o qué es esto del fenotipo L? Pues eso es una de las utilidades que tenemos del CAT de tórax en la severidad de la enfermedad, donde podemos diferenciar estos dos fenotipos que van a hacer un impacto dentro del manejo que le vamos a dar al paciente. Y así tenemos inicialmente el fenotipo L. Como ven, es un fenotipo que todavía no tiene esa gran consolidación, tiene más patrón en parches, vidrio despulido, pequeñas consolidaciones, y esto nos lleva a decir que este pulmón es un pulmón de baja elastancia, es decir, tiene una complianza muy cerca de lo normal porque todavía hay adecuado aireación del pulmón, lo que nos da que tenemos una relación ventilación-perfusión baja, que hace que tenga un peso pulmonar bajo y por esta manera no tiene mucho tejido no aireado, por ende la reclutabilidad de este paciente es menor, y de aquí entonces que este fenotipo, como verán más adelante, no requiere de tanta presión en su manejo. El otro fenotipo, el fenotipo H, todo lo contrario, H de alto, vamos a tener una alta elastancia, hay menor cantidad de gas en el parénquima pulmonar por el edema que estamos observando y ya mayor consolidación. Esto hace pues que tenga una complianza baja. Tenemos en este caso cortocircuitos de derecha a izquierda, tenemos un alto peso pulmonar y en este paciente es donde tenemos una posibilidad alta de reclutar pulmón y como veremos más adelante,
pues es este paciente el que va a utilizar presiones más elevadas. Saliendo ya pues de los hallazgos de tomografía, vamos a pasar a una técnica que a mí me gusta mucho, que es el ultrasonido, y que quizás es desconocido en el manejo de la patología pulmonar, pero aquí como vemos, la ventaja que tenemos es que podemos utilizar cualquier tipo de ultrasonido, desde los equipos convencionales hasta los equipos de bolsillo, los equipos más portátiles, e incluso hoy en día las sondas completamente inalámbricas que se pueden conectar a una tableta o incluso al celular. Lo ideal es tener dos transductores, el transductor lineal y el transductor converso, pero si tenemos uno solo, como en este caso, también es posible hacer o continuar con la afección o la disponibilidad del estudio. Todos estamos acostumbrados a ver la radiografía de tórax, donde vamos a ver un infiltrado intersticial en parches hacia la periferia subpleural, que corroboramos con la tomografía, como hablábamos, una distribución subpleural, periférica, en parches. Pero es este hallazgo, que es esa distribución periférica y subpleural, lo que nos permite utilizar el ultrasonido para valorar estas mismas imágenes con un método en la cama del paciente, sin tener que transportarlo, arriesgarnos a que se complique, desature o exponer a mayor cantidad de personal. Y aquí podemos ver todos los hallazgos, desde el pulmón normal, que vamos a ver más adelante con sus líneas A, un pulmón en el área ya que tenemos los parches de consolidados con engrosamiento pleural y presencia de líneas B, y tenemos entonces también los engrosamientos pleurales con consolidados subpleurales, que es lo que vamos a ver. Entonces, aprender ultrasonido de tórax en COVID es relativamente sencillo porque tenemos que buscar 4 cosas principales. Líneas A, líneas B, ver ese parénquima subpleural y ver la línea pleural. De esta manera, entonces, nosotros vamos a ver que el pulmón sano tiene líneas A, que son estas líneas horizontales equidistantes desde la pleura que vemos aquí, y cuando vemos un pulmón de un paciente que tiene enfermedad, como vemos en el lado de la derecha, pues desaparecen esas líneas A y comienzan a aparecer otras opacidades pulmonares. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es identificar estos hallazgos, pasar a ver si hay o no presencia de líneas B. Como veremos acá, el pulmón de la izquierda es un pulmón donde vemos una pleura un poco engrosada, pero sin tanta presencia de líneas B, y a la derecha, como ven, vamos apareciendo estas líneas verticales, que son las líneas B, que son señal de patología en la enfermedad por COVID. Como hablábamos, el otro aspecto que queremos evaluar es si hay o no consolidaciones. Aquí vemos la línea del vaso y podemos ver cómo el parénquima pulmonar con sus líneas A aparece de forma normal, y a la derecha cómo el vaso cae y vemos un consolidado con broncograma tanto aéreo como broncograma líquido, que nos hablan de la presencia de consolidado. Lo otro que vamos a observar es la línea pleural, y aquí vemos una línea pleural de un paciente sano, donde si tenemos incluso una sonda lineal podemos ver la separación de las dos líneas, y a la derecha podemos ver entonces cómo esa línea está dentada, no es uniforme, tiene nodulaciones y se observan las líneas B inferiores, es decir, es una línea pleural que está afectada por enfermedad. Y estos son los aspectos que nosotros vamos a buscar. ¿Y cómo vamos a explorar el paciente? Pues básicamente vamos a dividir el tórax anterior, recordemos un paciente que está de cuidado, así que está acostado, y vamos a dividir el tórax anterior en 4 cuadrantes, los cuadrantes derecho 1 y 2, los cuadrantes izquierdo 1 y 2, y luego el tórax lateral en izquierdo 3 y 4, y del otro lado derecho 3 y 4. Si tenemos la suerte de que el paciente está menos grave, pues podemos utilizar también los cuadrantes posteriores, izquierdo 5 y 6 y derecho 5 y 6. Y que entonces, evaluando todos estos cuadrantes que hemos mencionado, vamos a darle una puntuación, hablando de un pulmón normal. Cuando vemos que la pleura se desliza, no está gruesa, podemos ver incluso la separación y la presencia de las líneas equidistantes A que hablábamos, y así, a medida que aparecen hallazgos como las líneas B separadas o B7, hablamos de un punto 1, si están fusionadas, o lo que mencionamos más adelante, pulmón blanco, hablamos de 2 puntos. Ya si tengo consolidado subpleural o una pleura muy gruesa, hablamos de 3 puntos, y si ya tengo un consolidado lobar grande, donde vemos broncograma aéreo, incluso broncograma líquido, hablamos de 4 puntos. ¿Y qué nos permite el ultrasonido? Pues no solamente nos permite catalogar la severidad puntual en ese momento, sino que al ser un estudio fácil de hacer, portátil en la cama del paciente, donde no aumenta la contaminación hacia el resto del personal o en el transporte del paciente,
podemos hacer una evolución diaria del paciente, anotando cuál es la severidad y ver si el paciente va mejorando, va empeorando o su comportamiento. Y podemos hacer esto desde las etapas tempranas, donde lo que vamos a ver son líneas B predominantes de tipo B7, es decir, focales sin condensaciones, con un engrosamiento pleural difuso, hasta la etapa progresiva, donde vamos a ver líneas B más pequeñas o ya fusionadas en una etapa máxima, y la aparición de condensaciones parenquimatosas tanto pleurales, subpleurales, y así poder evaluar cómo va progresando el paciente en cuanto a la evolución de su enfermedad. ¿Y cómo integramos todo esto en el manejo del paciente? Pues recordarán de las conferencias anteriores que nosotros iniciábamos hablando de escalas, donde podíamos mencionar el CRB65, la saturación, el New Score, para determinar si este paciente iba a ser manejado de forma intrahospitalaria o de forma ambulatoria, sumado con si había o no pacientes con factores de riesgo. Y a esto pues podemos determinar o añadir la realización del ultrasonido, donde con certeza en un paciente que tiene semiología normal y un ultrasonido también normal, podemos darle un seguimiento ambulatorio, y ya si ese paciente tiene hallazgos ultrasonográficos, podemos decidir si ese paciente tiene una evolución leve, si es una evolución moderada, o si es un paciente que va a evolucionar hacia una enfermedad más severa. Y aquí lo que vamos a ver entonces es hablar de que en el leve tenemos un ultrasonido con normal, líneas A, escasas líneas B. Si es un paciente que tiene una severidad moderada, pues como ven en la ilustración, vamos a tener líneas B ya un poco más confluentes, y si ya están siendo todavía, si ese pulmón blanco, líneas más confluentes, hablamos de moderado, y si vemos esta confluencia de líneas B en más de 4 cuadrantes de los que mencionábamos anteriormente, ya estamos ante un patrón de severidad, al igual de que si vemos un consolidado subpleural o un consolidado parenquimatoso, o más aún si vemos efusión pleural. Entonces, esto nos permite determinar en un momento si el paciente está leve, moderado o severo, y si lo hacemos diario, ver si va progresando hacia más severo o si va en resolución de la enfermedad. Y si a esto además le integramos hablar de los fenotipos por una tomografía, podemos hablar entonces del fenotipo L por CT, o que tiene líneas B no confluentes o confluentes en menor de 3 campos, sin consolidados. Este es el fenotipo L, que tiene bajos requerimientos de presión. O podemos hablar de ese fenotipo H por tomografía, o que tiene líneas B confluentes en 3 o más campos, disminución del deslizamiento o consolidados subplurales o ya hepatización, para hablar de un fenotipo H que requiere más presión. Y ya este manejo de cómo es L o cómo es H lo veremos en las charlas a continuación, de cómo va a evaluarse o darse soporte ventilatorio, tanto invasivo o no invasivo, basado en esta severidad que podemos dar por imágenes. Para concluir, hablamos entonces que el ultrasonido es una herramienta útil en la cama del paciente, nos permite no solamente ver la evaluación puntual de severidad en el momento, sino que además nos permite ver la respuesta al tratamiento, la evolución hacia resolución o hacia deterioro. Tiene una menor exposición de personal, menor necesidad de transporte, es decir, lo hacemos a la cama del paciente, y nos permite todas estas ventajas y la facilidad de su interpretación. Tenemos entonces la tomografía, que si bien es cierto, imaginológicamente hablando, es considerado el gold estándar, tiene hoy en día pocas indicaciones porque requiere de equipos más complejos, una mayor exposición, pero que nos permiten esos pacientes seleccionados que, como mencionábamos en las recomendaciones de las guías, están teniendo un deterioro de su oxigenación, determinar si es un fenotipo H o un fenotipo L, o si tiene elevación de dímero D u otros marcadores de hipercoagulabilidad, poder descartar complicaciones como un tromboembolismo pulmonar. Con esto, pues, tratamos de resumir lo que es la utilidad tanto del ultrasonido como del CAT en evaluar la severidad y determinar cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes. Le damos muchas gracias por su atención, y recuerden que las preguntas, como mencionaba la doctora, por el chat, para que puedan ser contestadas al final de la presentación. Con esto, pues, damos por terminada esta parte y les damos gracias por su atención. Ok, muchas gracias, doctor Evia, por esta interesante presentación. Una vez que se ha definido que el paciente va a la unidad a ventilación invasiva o no invasiva,
Entonces, pues vamos a hablar de cuáles son las opciones que hay en ventilación u oxigenoterapia no invasiva en pacientes con COVID. Esta presentación está a cargo del doctor Raúl Jiménez, es médico especialista en neumología y medicina interna y pues muy activo en la evaluación de pacientes con COVID y en la unidad de cuidados especiales respiratorios, pues donde se manejan pacientes con oxigenoterapia no invasiva. Con ustedes, el doctor Jiménez. No te escucha el audio, Raúl. Listo. Buenas noches. Ante todo, un gusto. Felicidades a los organizadores por este evento y a los aquí participantes, ¿no? Por el interés en la educación. ¿Cuáles son las opciones de oxigenoterapia que tenemos en estos momentos en la epidemia de COVID-19? Eso es lo que vamos a hablar en esta charla. El COVID-19 definitivamente ha definido diferentes cambios y diferentes paradigmas en la medicina. Hace más o menos 6 semanas o 2 meses, todo paciente que llegaba con COVID positivo y falla respiratoria se procedía con una intubación endotraqueal temprana y se manejaba en unidades de cuidados intensivos. Hoy en día, un paciente que llega con falla respiratoria requiere un abordaje un tanto diferente. Requiere evaluar el fenotipo de su enfermedad, definir la disponibilidad o no de espacio en unidades de cuidados intensivos, el techo terapéutico de ese paciente, hasta dónde podemos llevarlo, y en base a esto determinar qué tipo de terapia le vamos a dar. Este aspecto es muy importante, ya que sabemos que un aspecto muy importante es que la capacidad de los sistemas de cuidado crítico son limitados. Entonces es el advenimiento de la utilización de estos sistemas de respiración no invasiva lo que han permitido desahogar un tanto esas camas de manera que podamos llegar a la no saturación de estos sistemas. Entendamos que la falla respiratoria en COVID-19 es una falla que en el 90-95% es una falla tipo 1 hipoxémica. Por ende, es imperativo el manejo de estos pacientes con un tipo de oxigenoterapia. Existe un 5 a 10% de pacientes que van a llegar con una falla hipercápnica, que generalmente van a ser pacientes que ya tienen algún antecedente de una enfermedad respiratoria crónica tipo EPOC, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, tuberculosis, etc. ¿Cuál es la utilidad de estos sistemas de respiración no invasiva? Uno, como terapia de uso de inicio en casos seleccionados tratados por expertos en sistemas de respiración no invasiva y bajo condiciones de seguridad. Terapia puente hacia el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Terapia única cuando no hay disponibilidad de un respirador no invasivo o no contamos con una cama en cuidados críticos. Transporte sanitario de pacientes, soporte ventilatorio extrahospitalario y terapia paliativa en casos seleccionados. Y definitivamente tiene un rol muy importante en lo que es el proceso de destete de la ventilación mecánica invasiva. Como todo tiene sus contraindicaciones absolutas y relativas. Paro cardiorrespiratorio, obstrucción de la vía aérea, mal manejo de secreciones, hemoptisis, e imposibilidad para utilizar las interfaces por lesiones a nivel de la cara, por ejemplo, falta de colaboración del paciente, no conocimiento de las técnicas, inestabilidad hemodinámica, bajo nivel de conciencia. Esta definitivamente es una contraindicación absoluta, a menos que sea un paciente que tenga una falla hipercápnica, neumotórax no resuelto, vómitos incontrolables, hematemesis, epistaxis y el embarazo, que es una contraindicación relativa. ¿Cuáles serían las indicaciones para utilizar algún tipo de sistema de ventilación no invasiva? Un índice de Kirby o una PAFI arriba de 100, en algunas literaturas describen arriba de 200. Pacientes que tengan disnea de moderada a grave, con signos de trabajo respiratorio aumentado, con músculos accesorios, movimiento tóraco-abdominal. Taquipnea arriba de 30, ausencia de fallo multiorgánico muy importante, un Apache score menor de 20, y que sea evaluado en áreas donde si hay falla al sistema respiratorio no invasivo, el paciente se le pueda proceder de una manera rápida y segura a una ventilación mecánica invasiva. Precauciones que se tienen que tener en estos sistemas: tenemos que tener la precaución tanto para el paciente como para el personal de salud. Para el paciente se recomienda la utilización de unidades con un paciente por cuarto, de ser ideal sistemas de presión negativa en el cuarto, y el equipo de protección para evitar la aerosolización de partículas que vamos a hablar al final de la charla. Aparte de esto, el personal médico que evalúa a estos pacientes de llevar el equipo de protección personal que rigen las normas nacionales e internacionales para evaluar estos pacientes.
donde es imperativo la utilización de mascarillas N95, ya que todos estos sistemas tienen cierto grado de aerosolización de partículas y riesgo de contagio y contaminación al personal de salud. ¿Qué opciones tenemos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistema de respiración no invasiva? Hablamos desde la cánula nasal a la máscara facial con reservorio, sistemas de Venturi, ventilación con cánula de alto flujo y ventilación no invasiva. Esto es lo que hablamos como sistemas de respiración no invasiva. Como la falla por COVID-19 es meramente, vuelvo y repito, en el 90-95% de los casos, hipoxémica, es importante evaluar si el paciente tiene o no criterio de intubación endotraqueal. Y aquí quiero ser claro, si el paciente tiene algún criterio de intubación endotraqueal, nada de los sistemas de respiración no invasiva debe utilizarse. ¿Ok? Los criterios clínicos de intubación endotraqueal se deben mantener. ¿Ok? Estos criterios de que el paciente llegue con una falla respiratoria inminente, el paciente requiere intubación endotraqueal, ya que se ha demostrado que la utilización de cualquier sistema de respiración no invasiva en este paciente puede empeorar su mortalidad. Por ende, repito, si hay indicación de intubación, se debe intubar al paciente. ¿Qué debemos hacer entonces cuando llega un paciente que no tiene esta indicación? Lo primero, evaluar frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Y el primer dispositivo que prácticamente vamos a emplear es la cánula nasal a 4 litros por minuto, que nos permite dar una FiO2 de hasta un 40%. ¿Ok? En estos pacientes, la idea es mantener una saturación arriba de 95% y que mejore la frecuencia respiratoria. Quiero ser enfático en esta parte. Entendamos que el daño pulmonar en el COVID se produce por varios mecanismos y se ha evaluado también que la hiperoxia, es decir, oxigenar de más a estos pacientes, puede producir mayor injuria pulmonar. Por ende, las metas de oxigenación deben ser entre 95% en adelante, a menos que sea un paciente con una comorbilidad pulmonar crónica, tipo EPOC, fibrosis pulmonar, es decir, que ya tienen hipercapnia crónica, en cuyos casos la meta de oxigenación está entre 88 y 93%. Si el paciente no mejora con el dispositivo de cánula nasal, pasamos al siguiente dispositivo, que sería la máscara facial con reservorio. La máscara facial con reservorio debe colocarse a un mínimo de 10 litros por minuto. ¿Para qué? Para permitir que se infle la máscara y que se dé una fracción inspirada de oxígeno que va a ir entre 65 y 85%, dependiendo si se coloca entre 10 y 15 litros por minuto. Y aquí lo que vamos a evaluar es la respuesta del paciente. ¿Qué quiero ver cuando llega mi paciente? Que la frecuencia respiratoria mejore, que la saturación de oxígeno mejore a las metas y que el paciente se encuentre eupneico y tranquilo, ¿ok? Si el paciente no mejora, ¿ok? Y aquí me paro un momentito para recordar un aspecto. Si el paciente inicialmente llega con una saturación de oxígeno menor de 88%, el dispositivo inicial no debe ser una cánula nasal porque sabemos que esta no le va a dar el suficiente aporte. Se debe colocar directamente una máscara facial con reservorio a 15 litros por minuto. ¿Bien? Si el paciente no mejora a la oxigenoterapia convencional, aquí es donde vamos a entrar en los otros sistemas. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, evaluar el fenotipo del paciente, como lo mencionó el doctor Evia en la presentación anterior. ¿Es un paciente con un fenotipo L o un fenotipo H? ¿Cuál es el techo terapéutico de ese paciente? Es decir, hasta dónde se quiere llevar al paciente. Y para esto hay diferentes condiciones que se evalúan: comorbilidades previas, antecedentes y las instrucciones familiares o del paciente de si él requiere o no, desea algún tipo de procedimiento tipo intubación endotraqueal. Para la población geriátrica, en la guía nacional hay un apéndice dado por la Asociación Panameña de Geriatría, en el cual a estos pacientes se le evalúa por la escala clínica de fragilidad y un instrumento que se conoce como NECPAL, que nos ayuda a predecir si este paciente puede o no ser colocado en un sistema de respiración no invasiva. Entonces, si no mejoró con la oxigenoterapia convencional, vamos a ver el fenotipo. Y el fenotipo es importante porque si el paciente tiene un fenotipo H, este es el paciente que sabemos que va a requerir más presión. El principal mecanismo de hipoxemia es alteración a nivel de los cortocircuitos, un mecanismo que no responde tanto a oxígeno. Este paciente, si su techo terapéutico es la unidad de cuidados intensivos y hay disponibilidad de camas en UCI, debe ser trasladado a cuidados intensivos y se debe colocar en intubación, en ventilación mecánica invasiva. ¿Ok? Si el paciente, el techo terapéutico
es hasta ventilación mecánica no invasiva o no hay disponibilidad de cama en UCI o no hay ventiladores, se puede iniciar una ventilación mecánica no invasiva en modo binivel. ¿Qué pasa con el fenotipo L? Al fenotipo L, ok, nos vamos a hacer una pregunta y esto nos lo va a responder la gasometría. ¿Hay retención de CO2 o no hay retención de CO2? Si hay retención de CO2, este paciente se debe colocar en una ventilación no invasiva binivel. Si no hay retención de CO2, se puede utilizar o la cánula de alto flujo nasal o un CPAP de presión, ¿ok? El instrumento que más se recomienda en las guías para la falla hipoxémica que no responde a la terapia convencional es la cánula de alto flujo. ¿Por qué? Por la comodidad de hacia el paciente, las altas tasas de éxito que se han encontrado y en estudios ha demostrado que ha evitado la progresión hacia una falla respiratoria más severa, sin embargo, bajo selección adecuada del paciente. ¿Ok? Si se le coloca a un paciente una cánula de alto flujo y su fenotipo era H, ese paciente no tenía esa indicación y lo que vamos a hacer es evitar que ese paciente tenga una intubación endotraqueal temprana. ¿Qué queremos ver? Que el paciente responda a la terapia. Si el paciente no responde, entonces, y su techo terapéutico es hasta ahí, pues se queda hasta ahí y entramos en el concepto de paliación, etcétera. Utilidad de otros medicamentos, considerar pronación, etcétera. Pero si el paciente es candidato a cuidados intensivos, se debe intubar y enviar a la unidad de cuidados intensivos o la intubación dentro de la unidad de cuidados críticos. Existe también la posibilidad y las recomendaciones de facilitar lo que es el intercambio entre interfaces. Es decir, que el paciente se coloca en cánula de alto flujo durante una cantidad de tiempo, posteriormente pasa a CPAP y así se van rotando los diferentes mecanismos para proveer al paciente de diferentes sistemas para mejorar su oxigenación, teniendo en cuenta que en el fenotipo L tenemos un pulmón que debe responder adecuadamente a oxígeno, ya que su principal mecanismo de hipoxemia es la alteración, ventilación, perfusión. Entonces, recomendaciones generales de la cánula de alto flujo, se justifica porque usted puede llegar hasta FiO2 del 100%. Provee una pequeña y variable cantidad de PIB, puede llegar de 4 hasta 6 de PIB, genera un lavado del espacio muerto anatómico y esto reduce el trabajo respiratorio. Las indicaciones ya las hemos mencionado. El flujo que se coloca inicialmente son flujos bajos entre 30 litros por minuto y se va ascendiendo a 50, 60. Se recomienda que estos pacientes se manejen no por debajo de 50 litros por minuto por el efecto de PIB que provee. FiO2, 80-90%, pero vuelvo y repito, a la cantidad de FiO2 que usted logre alcanzar la meta en su paciente. La mascarilla quirúrgica se debe colocar sobre la cánula nasal y esto lo hablaremos al final de la presentación. Y se puede realizar la pronación en los pacientes para favorecer lo que es la aireación de esas zonas de pulmón atelectásico. Y este es un paciente con una cánula de alto flujo, como lo podemos ver. ¿Qué pasa con las recomendaciones para ventilación no invasiva binivel y CPAP? Se recomienda mantener al paciente con presiones altas, generalmente entre 10 y 14 centímetros de agua, una FiO2 necesaria para alcanzar la saturación meta, sistemas de doble tubuladura, y aquí entramos en los acápites de evaluar toda la interfaz del sistema de ventilación no invasiva. Se recomienda manejar una presión soporte, valorándolas al volumen corriente para evitar la sobredistensión pulmonar, ya que una sobredistensión pulmonar puede asociarse a trauma asociado a la ventilación no invasiva. El objetivo, 6 cc por kilo de volumen corriente. La interfaz ideal es la Total Face o la Helmet, que la mostraremos en un momento. Sin embargo, como no contamos con estas, se recomienda la utilización de las interfaces oronasales. Hay medidas farmacológicas de adaptación y confort que se pueden colocar en estos pacientes. Por ejemplo, la utilización de medicamentos tipo morfina, remifentanil, Precedex, es decir, dexmedetomidina, o en último caso el propofol, según las recomendaciones de la Guía Nacional, y esto con el fin de disminuir la ansiedad, el drive respiratorio del paciente y tratar de disminuir también la sensación clínica de disnea. La pronación también de ser necesario y recordar el riesgo de una lesión pulmonar, sobredistensión gástrica y broncoaspiración y la progresión hacia un AR10. Como mencionaba, los parámetros que generalmente colocamos, una presión de PIB o un CPAP de 10 a 14 centímetros de agua,
con una presión soporte de 5, no se recomienda más de esto, y una FIO2 que sea necesaria para alcanzar las metas en el paciente. Un aspecto muy importante en la ventilación mecánica no invasiva son las interfaces que se utilizan. A la izquierda vemos la interfaz helmet, ¿ok? O escafandra, que es la interfaz ideal. En el centro vemos la interfaz Total Face. Sin embargo, estas dos interfaces no las tenemos, están poco disponibles no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo. Por eso la interfaz que más se recomienda es la de la derecha, que es la interfaz oro nasal. Importante aquí el codo azul que se muestra, ese codo azul es importante porque ese codo tiene una válvula, no tiene válvula antiasfixia, es decir, que permite o evita la liberación de aerosoles hacia el espacio alrededor del paciente. El sistema de las interfaces de la ventilación mecánica no invasiva es sumamente compleja. En la siguiente diapositiva vamos a ver los diferentes, en las guías, en el anexo de las recomendaciones de atención de pacientes COVID-19, en el anexo está cómo se arma cada uno de los diferentes sistemas de ventilación mecánica no invasiva, dónde se colocan los filtros si es un paciente que tiene un sistema de doble tubuladura simple, sistema en Y, etc. Solamente este aspecto sería una charla completa, por eso en la guía nacional están esos aspectos de cómo se puede colocar cada una de estas interfaces. Siguiente, doctor, y creo que esa era la... Ok, y cerrando realmente, creo que en esta versión no estaba, pero que quería generar unas preguntas, unos comentarios respecto a una pregunta que siempre nos hacen, y es al riesgo de aerosolización de partículas en estos sistemas de ventilación no invasiva, alto flujo, etcétera. En diferentes estudios se ha demostrado que la liberación de partículas en una cánula nasal de alto flujo es incluso menor que en una cánula nasal sencilla. Entonces, por ende, ese riesgo o ese concepto de la liberación de partículas o aerosoles es menor en la cánula de alto flujo. Y para aquellos pacientes que requieran una ventilación mecánica invasiva, o no, perdón, no invasiva, utilizamos los diferentes filtros para poder disminuir esa liberación de aerosoles. Por último, quería cerrar con este concepto que ya lo había mencionado. Si un paciente tiene indicación de intubación endotraqueal, siguiente punto, doctor, el paciente no se le debe colocar ningún sistema de ventilación mecánica no invasiva, debe proceder a la intubación endotraqueal, ya que dilatar al paciente para llevarlo o ver qué pasa o darle un chance ha demostrado que empeora la mortalidad en este tipo de pacientes. Así que nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, doctor Raúl. El siguiente tema está a cargo de la doctora Lijian Tan. La doctora Tan es especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Se formó en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, España, y actualmente trabaja en el Hospital Paitilla. Ella nos hablará sobre los parámetros básicos de ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID-19. La compliance es la capacidad que tiene el pulmón para poder distenderse. Y en estos pacientes con fenotipo L ya hemos hablado que la compliance es normal. Es un fenotipo donde hay una disminución del ratio de ventilación-perfusión, el pulmón es un pulmón no pesado, es un pulmón que está aireado, y por ende al estar aireado tiene disminución en lo que es el reclutamiento. En cambio, el fenotipo H es un poco más a lo que nosotros estamos habituados cuando hablamos de distrés respiratorio. Es un pulmón en donde tiene una alta elastancia con una, obviamente, disminución de lo que es la distensibilidad. Hay un aumento de lo que es el shunt de derecha e izquierda, el pulmón es más pesado por las áreas de consolidación y tiene una alta reclutabilidad. Entonces, al tener idea más o menos de estos fenotipos y de todo lo que han hablado los compañeros con anterioridad, llega un momento en donde el paciente, a pesar de los soportes no invasivos, puede requerir lo que es un soporte invasivo o una ventilación mecánica invasiva. Para esto, pues tenemos que saber a qué pacientes vamos a intubar y a conectar a lo que es ventilación mecánica. Cabe destacar que antes de esto tenemos que saber si el paciente es candidato, obviamente, a esto, principalmente utilizar el instrumento NECPAL en los pacientes adultos mayores, incluso tener claro lo que es las voluntades del paciente. Muchos pacientes, incluso jóvenes, pueden no querer lo que es la ventilación mecánica y eso es importante respetarlo. Entonces, aquellos pacientes que
a pesar de que le han puesto alguna ventilación, un soporte no invasivo, y tienen una rápida progresión a lo que es un deterioro clínico, un empeoramiento de la hipercapnia, a pesar de hacer modificaciones en las no invasivas, un aumento de lo que es el trabajo respiratorio o un deterioro del estado de la alerta, sumado a lo que es inestabilidad hemodinámica y disfunción multiorgánica, pues estos pacientes pueden ser pacientes candidatos a lo que es la intubación y conexión a lo que es ventilación mecánica invasiva. Cabe destacar que una de algunos países pues utilizan algunas guías, podemos ver que no necesariamente las guías nuestras, que utilizan un rango de cánula de alto flujo si tiene mayor de 50 litros por minuto con una FIO2 mayor del 60%. Pero bueno, mis compañeros que están con pacientes que le colocan este tipo de cánulas aquí en Panamá pueden saber, obviamente pueden ver, que aquellos pacientes incluso que los tenemos, porque empezamos con unos litros por minuto, casi de 50 o 60, incluso algunos los podemos mantener con una FIO2 por arriba, incluso hasta de 80, con otras maniobras, como es la programación con la cánula de alto flujo, incluso lograr lo que es salvar a lo que es la intubación orotraqueal y con la ventilación mecánica. Entonces sí cabe destacar que hay que tener muy presente quiénes son los pacientes que vamos a intubar, saber cuáles son los hallazgos clínicos que tenemos que ver, en este caso más que nada es el empeoramiento progresivo o empeoramiento clínico evidente. Y antes de saber los parámetros ventilatorios, tenemos que conocer el ventilador que vamos a utilizar. Porque de nada sirve que tengamos los parámetros, la batería de los parámetros que tenemos que poner si no sabemos dónde modificar o dónde buscar los diferentes botones para poder colocar el volumen tidal, la FIO2 y estas cosas. Así que todas las personas que ya en algún momento podrían utilizar lo que es la ventilación mecánica de estos pacientes, es muy importante que busquen el ventilador que tienen disponible y sepan utilizarlo, desde encenderlo, aunque algo parece muy tonto, es muy diferente el encender un ventilador de una marca a otra. Saber el armar el ventilador, eso nos ayuda a los compañeros de terapia respiratoria, pero es importante saber la botonología del ventilador para poder poner los parámetros adecuados y evitar lo que son lesiones pulmonares. Estos pacientes se van a ventilar con unos modos ventilatorios clásicos. Los modos ventilatorios clásicos están en todas las marcas de los ventiladores y los modos ventilatorios que vamos a utilizar van a ser los modos controlados. Puede ser controlado por volumen o puede ser controlado por presión. El controlado por volumen, valga la redundancia, nosotros o el operador controla el volumen que va a administrar a ese paciente o a esos pulmones y eso va a generar una presión en lo que es la vía aérea. También para poder controlar el volumen es decidir el volumen tidal que vamos a aplicar al paciente. En estos pacientes se calcula que sea de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. La fórmula de peso ideal está abajo en la diapositiva, en donde la altura es dada en centímetros, y bueno, nos da más o menos un peso ideal del paciente. Importante, peso ideal, no peso real del paciente. Y es importante también saber que en este modo ventilatorio no solamente poner los parámetros, sino que hay unos parámetros de seguridad que tenemos que tener presentes para poder evitar lo que son las lesiones pulmonares por ventilación mecánica. Esos parámetros de seguridad para el modo ventilatorio controlado por volumen es la presión meseta y la presión de conducción o driving pressure. La presión de meseta es la presión que se obtiene al mantener una inspiración sostenida del paciente cuando llega el flujo inspiratorio a cero. En ese momento se marca una presión en el ventilador y debe ser por debajo de 30. Igual, la presión de conducción es la presión meseta menos la PIP que tiene el paciente y esto pues nos crea una presión que es más o menos lo que es la presión transpulmonar y esto nos hace evitar lo que son lesiones por ventilación mecánica y deben estar por debajo de 15. Importantísimo ver los parámetros de seguridad, porque si ponemos los parámetros ventilatorios habituales sin medir los parámetros de seguridad, existe una alta probabilidad que veamos algún tipo de complicación en lo que es la ventilación mecánica. En el modo ventilatorio clásico, que es el controlado por presión, es igual, bueno, similar a lo que es lo del volumen, se ponen casi los mismos parámetros, excepto que lo que se pauta es una presión. Se pauta una presión que me va a generar lo que es un volumen, cuando obviamente pauto esa presión en lo que es el ventilador. Y ahí nosotros podemos decir, como pautamos la presión, decimos la presión meseta que va a tener el paciente y decimos la presión de conducción que va a tener. En este caso, los parámetros de seguridad va a ser el volumen tidal que produzca esa presión que yo coloco al paciente. Y ese volumen tidal debe estar entre 6 a 8 miligramos de kilo de peso ideal.
Y claro, ¿por qué estos valores? Vamos a hablar rapidito nada más de por qué estos valores de 30, estos valores de 6 a 8 mililitros kilo de peso ideal. Y es porque hace casi 2 décadas se hizo unos estudios y unos protocolos de estudios específicamente en pacientes con distrés respiratorio. Y se corroboró que estos pacientes tenían que ser ventilados con volúmenes tidales bajos, entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso, y que tenían que mantener una presión meseta por debajo de 30 para poder evitar complicaciones en el paciente y disminuir significativamente lo que es la mortalidad. Entonces, el punto clave de ventilar a un paciente con distrés respiratorio es que hay que ventilarlo con volúmenes bajos, mantener una presión meseta por debajo de 30 y es posible permitirle lo que es una hipercapnia, que se denomina hipercapnia permisiva, que puede llegar hasta mantener unos 70 de PCO2, pero siempre y cuando el pH sea mayor de 20, de 720. También muy importante recalcar, como digo, la presión de conducción es una traducción de lo que es la presión transpulmonar y es un límite para tratar de que nosotros evitemos el daño asociado a ventilación mecánica. Es la presión meseta menos la PIP y este valor me tiene que dar a 15 o menos de 15. También muchos estudios nos han dicho que estos pacientes con distrés respiratorio pues pueden beneficiar de lo que es el bloqueo neuromuscular, principalmente porque al bloquearlos, o sea, paralizarle los músculos, nosotros podemos crear una mejor sincronía en cada ventilación. Eso hace que el pulmón pueda reclutarse de una manera más uniforme, hay mayor homogenización y mayor o mejoría de la distensibilidad, y esto produce una mejoría de lo que es el intercambio gaseoso y la oxigenación, perdón. Eso es lo que nosotros queremos, aumentar la oxigenación y mejorar el intercambio gaseoso del paciente. Si vemos que el paciente no cumple con los criterios o con las metas que nosotros necesitamos o queremos o nos pautamos de estos pacientes ventilados, pues una de las maniobras que podemos hacer es agregar lo que es un bloqueante neuromuscular. Y lo último, pues la ventilación prono, que también es importante en estos pacientes. No a todos los pacientes se tiene que pronar, pero sí es cierto que es una terapia, porque en sí es una terapia, una ventilación en decúbito prono, pues lo que nos hace es que homogeniza lo que son las áreas aireadas en los pulmones y esto también nos hace una mejoría de lo que es el intercambio gaseoso y de la oxigenación. Pero no a todo el mundo se le puede pronar, no a todo el mundo se le puede dar la vuelta. O sea, hay que tener claro que existen contraindicaciones importantes en estos pacientes y la primera de ellas es la inestabilidad hemodinámica. Un paciente inestable no puede ser pronado. No estamos hablando de pacientes que tengan, ¿cómo se llama?, algún tipo de vasopresor. Son pacientes que si tienen algún tipo de vasopresor y no está a dosis extremadamente altas, el paciente mantiene una estabilidad con el vasopresor no muy alto, podría entonces colocarse en decúbito prono. Pero son múltiples las contraindicaciones de la ventilación en decúbito prono y es importantísimo tenerlas claras. Un paciente que se coloca en decúbito prono y se torna inestable, hay que volver a supinar y tratar de modificar todo lo que sea posible para poder alcanzar las metas, pero con el paciente en supino. Y estas, como digo, son algunas de las múltiples contraindicaciones que puede tener la ventilación en decúbito prono. Y claro, la ventilación mecánica en los pacientes con distrés respiratorio pueden crear múltiples complicaciones. Es por eso la importancia de los parámetros de seguridad. Las complicaciones principales que pueden dar la sobredistensión o el volutrauma, el barotrauma que puede crear incluso una ruptura alveolar y crearnos un neumotórax o un neumomediastino, y el ateletrauma, que es poco hablado, pero es el apertura y cierre constante o continuo de lo que es los alveolos. Esto puede ser causado porque tengamos un volumen tidal muy bajo o incluso porque no mantengamos una PIP adecuada para el paciente. Y ya hablando por lo menos de la parte tal vez más importante de lo que es esta presentación, incluso la diapositiva que sigue es la más importante, por lo menos la presentación que voy a dar, es la recomendación que se da en los pacientes, para los pacientes ventilados por COVID-19. Y estos números que están aquí son importantes de escribirlos, porque los que están en el lado izquierdo son los parámetros que colocaríamos en los pacientes que están controlados por volumen, o sea, un modo ventilatorio controlado por volumen, y en el lado derecho los controlados por presión. Se recomienda que aquellas personas que no tengan experiencia en lo que es la ventilación controlada por presión, utilicen lo que es la ventilación controlada por volumen, principalmente porque la ventilación controlada por presión debe tener las alarmas del ventilador bien colocadas o bien seteadas, principalmente porque si no lo hacemos existe una alta probabilidad de que podamos tener algún tipo de lesión en el parénquima pulmonar o una lesión alveolar. Entonces, como podemos ver, los fenotipos L, que son un fenotipo donde tiene baja elastancia,
Eso hace que nosotros podamos ventilarlos con unos volúmenes tidales bastante normales, por decirlo de una manera. Es un pulmón que está aireado, es un pulmón que tiene una cantidad de aire dentro normal. Y lo podemos manejar con un volumen tidal de 8 mililitros por kilo de peso ideal. Y si lo queremos controlar por presión, pues una presión control, una presión inspiratoria de 10 a 12. La PIP en estos pacientes no es una PIP muy alta, es una PIP de 10, principalmente porque estos pulmones ya están areados. El problema tal vez que tienen estos pulmones es algo de lo que es la perfusión y otras cosas que es lo que está causando la hipoxemia que podemos ver en estos pacientes. Todos ellos, obviamente, iniciamos con una FiO2 al 100% y luego hacemos los cambios de estos parámetros de acuerdo a las gasometrías y las presiones que vemos en las presiones y los parámetros de control o de seguridad que vemos en el ventilador. En cambio, el fenotipo H, que es un fenotipo que va más acorde a lo que es el síndrome de distrés respiratorio que nosotros estamos acostumbrados a ventilar en cuidados intensivos, es un tipo es un tipo de fenotipo que tenemos que ventilar con volúmenes bajos. Por ende, para poder alcanzar el volumen minuto tenemos que aumentar las frecuencias, y es un pulmón que es altamente reclutable. Eso quiere decir que yo puedo aumentar la PIP, tener PIP mucho más alta, y eso ayudaría a poder reclutar el pulmón y poder aumentar las áreas aereadas, porque este pulmón tiene la característica de que tiene áreas de consolidación, incluso áreas con poco aireamiento, o sea, áreas que no están reclutadas. También empezamos con 100% y todos estos parámetros se van a ir cambiando de acuerdo a las gasometrías que vamos a tomar al paciente y a las presiones que van a tener los pacientes en la ventilación mecánica. Bueno, repito, es muy importante conocer el ventilador que tenemos a nuestra disposición y saber dónde se tienen que hacer estos cambios, así como dónde están las alarmas del ventilador, y pautar unas alarmas bastante, no normales, sino bastante, bueno, sí, bastante normales, y no alarmas que me permitan, por ejemplo, que haya presiones de la vía aérea exuberantes, porque esto no va a sonar el ventilador, no nos vamos a dar cuenta y vamos a producir todas las otras alteraciones y complicaciones que le hablé que podía producir lo que es la ventilación mecánica. Los objetivos de la ventilación mecánica en estos pacientes, después de nosotros iniciarlo, deberíamos tratar de conseguirlos en las primeras 12 horas de ventilación, y son muy importantes tenerlos claros, principalmente mantener una saturación o llegar a una saturación de 95 a 96%, y tomar en cuenta que las embarazadas, pues hay que tener un poquito más de saturación. Estas embarazadas tienen que tener una cantidad de oxígeno en sangre mayor de 70, principalmente por el efecto con el feto. Cabe destacar también que hay que tomar en cuenta aquellos pacientes que son EPOC, en donde los límites o las metas de saturación son un poco más bajas, podrían tratarse hasta 88 de saturación, así como han comentado los compañeros en las charlas anteriores. La presión meseta, como les comenté, igual se tiene que mantener por debajo de 30, como cualquier paciente con distrés respiratorio. El volumen tidal de 4 a 8, que va a ser modificable y lo vamos a estar modificando de acuerdo a las presiones que vamos a tener en la vía aérea, para tratar de mantener las presiones dentro de los parámetros de seguridad. Vamos a estar modificando ese volumen tidal y poder permitir lo que es una hipercamia permisiva, valga la redundancia, en donde nuestro PCO2 puede llegar hasta 70, pero siempre y cuando el pH no disminuya de 7,2. Importantísimo recalcar que las mujeres embarazadas tienen que mantener un pH por arriba de 7,4 y una PCO2 por debajo de 40. También tomar uno de los objetivos de la ventilación mecánica es el índice de Kirby, que deberíamos tratar de mantenerlo por arriba de 150, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno entre la FiO2. Entonces, estos pacientes, a pesar de que yo les inicie lo que es la ventilación mecánica, existe una posibilidad de, a pesar de que yo lo haya sedado, lo haya conectado al ventilador, haya vigilado todas mis presiones, haya calculado todo lo que haya podido calcular, existe la posibilidad de que la oxigenación no mejore. Si la oxigenación no mejora, hay otras alternativas, aparte del ventilador, que yo puedo aplicar en ese paciente con vistas a mejorar la oxigenación. Primero es profundizar lo que es la sedación, eso es aumentar los sedantes siempre y cuando podamos llegar a una sedación por la escala de RASS de sedación-agitación, en donde tengamos una escala de -4 o -5, ese paciente está completamente dormido. Si eso no logramos con esto que mejore lo que es la oxigenación, pues podemos iniciar lo que es el bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular no siempre se inicia en estos pacientes. Si nosotros llegamos a tener unos objetivos de ventilación mecánica, los alcanzamos, no es necesario empezar lo que es el bloqueo neuromuscular. Incluso en estos pacientes, de manera inicial, lo que se opta es por colocar el bloqueo neuromuscular en bolos,
que deberíamos utilizar primero el cisatalcurio, aunque el cisatalcurio en nuestro país no está disponible en todos los hospitales, incluso creo que en este momento no está disponible en ningún hospital de Panamá, y utilizamos rocuronio por afinidad, porque es lo que más se utiliza en los diferentes hospitales. Podemos colocar inicialmente bolos de bloqueante neuromuscular. Si vemos que con esto en las siguientes 2 horas no logramos los objetivos de la ventilación mecánica, entonces podemos pensar en una ventilación de decúbito prono, siempre sabiendo que esta ventilación tiene sus contraindicaciones, tenerlas muy en claro y saber que es una maniobra que no se puede hacer, se tiene que practicar antes con el personal, tiene que tener un personal que esté capacitado, porque pueden haber muchísimos errores durante la maniobra e incluso tener muchísimas complicaciones con el paciente al intentar dar la vuelta en posición. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Tan por esta interesante conferencia. Y bueno, ya la última conferencia para estos pacientes graves es el uso de otros medicamentos, dentro de estos los anticoagulantes, algo de antioxidantes y electrolitos. Para ello nos acompaña la doctora Iliana Saldaña. La doctora Saldaña es especialista en neumología, médico funcionario del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid, con amplia experiencia también en pacientes COVID en estos últimos 2 meses y profesora de neumología de la Universidad UAM. Así que con ustedes la doctora Iliana. Buenas noches a los compañeros panelistas y a los participantes que nos han acompañado. Pues ya para terminar la presentación que tenemos para la noche de hoy, vamos a hablar de otros tratamientos, en este caso anticoagulantes, antioxidantes y electrolitos, como bien mencionó la doctora. Pues sobre el impacto en la coagulación, pues la coagulopatía en COVID es un tema que solita tomaría una charla de más de 1 hora, así que vamos a ver aspectos los más importantes. Pues esta coagulopatía se asocia a una alta mortalidad en estos pacientes y pues la heparina disminuye esta mortalidad. Se empezó a utilizar la heparina al ver que en autopsias de pacientes críticos se encontraban microtrombos pulmonares, se encontraba también hemorragia alveolar asociada a esta inflamación intersticial extensa y alveolar que tenían los pacientes, pues que se veía a modo de respuesta a la infección por el virus, que activaba toda esta tormenta de citoquinas proinflamatorias y producción de factores procoagulantes que eventualmente van a hacer que infiltren las paredes de los vasos macrófagos y linfocitos, que se formen también en las paredes trombos hialinos, y además también va a haber un paso de estos mediadores proinflamatorios hacia la circulación capilar. Esta circulación capilar alrededor de los sacos alveolares, pues es una circulación de baja presión, con paredes muy delgadas, por lo que tanto la formación de trombos como la ruptura vascular que eventualmente se va a producir lleva también a hemorragias. Y entonces, he aquí que el papel anticoagulante, pues, de la heparina en este modelo de inmunotrombosis, en donde tengo una relación en ambas direcciones, tanto del sistema inmune como de la generación de trombina, pues al bloquearla disminuye esta respuesta inflamatoria. Pasando entonces a una parte no coagulante, sino más antiinflamatoria de la heparina, pues se ve que se une a estas citocinas inflamatorias, inhibiendo la quimiotaxis que puede haber de neutrófilos y la misma migración de los mismos. También se ha visto que puede tener un efecto de protección endotelial porque la misma heparina antagoniza las histonas que se van a liberar por el mismo daño vascular que se va produciendo. Entonces, esto protegería este endotelio vascular invadido pues, por el virus. Y ya el mismo papel antiviral sería más que todo por la naturaleza polianiónica, disculpen, de la misma heparina, que al unirse pues, a varias proteínas inhibiría la unión al virus. Dentro de los laboratorios, pues para el inicio de la terapia con heparina, pues debería tomarse al inicio y luego cada 48 horas inicialmente del dímero D, porque se ha visto que tempranamente se aumenta en estos pacientes, reflejando esta actividad fibrinolítica vigorosa que tienen estos pacientes, además de los tiempos de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, recuento diferencial de los glóbulos blancos. En caso de que ya de entrada el paciente llega con un dímero D elevado de más de 1000 nanogramos por mililitro o una prolongación del TP,
como son pues factores de mal pronóstico, lo ideal es que se tome cada día. Y pues inicialmente se le ofrece a todo paciente hospitalizado que según las guías de recomendación de atención de pacientes con COVID que manejamos ahorita mismo, la última, la versión 5.0, todo paciente casi que leve con factores de riesgo o con enfermedad moderada debería estar hospitalizado o con estrecha vigilancia, desde no severos hasta severos. Para la tromboprofilaxis se preferiría la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, pero en caso de que tuviese el paciente algún tipo de alteración de la función renal, tasas de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto, pues la indicación sería la heparina no fraccionada. En caso de que ambas heparinas estuviesen contraindicadas, ofrecerle al paciente profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente. En caso de que el paciente tenga trombocitopenia o trombosis y trombocitopenia inducida por heparina, se recomendaría la utilización de fondaparinux. Y pues, si lo que me tengo es un paciente que ya de por sí utilizaba anticoagulantes de rutina, aquellos con fibrilación auricular, con tromboembolismo venoso, que tenga válvulas protésicas y tiene bajo riesgo de COVID-19, pues se mantiene su tratamiento anticoagulante hasta que se tenga el resultado de positividad. Si ya viene positivo, pues ofrecerle mantener su tratamiento y ya si empeora de manera severa, pasarlo entonces a heparina de bajo peso molecular. La dosis de tromboprofilaxis de enoxaparina sería de 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, pues tomando la salvedad de que se debe ajustar a la función renal. Y en caso de no poder hacer este ajuste o preferir pues no hacerlo, está la opción de la heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Acá pues la dosis tromboprofiláxica de fondaparinux en el caso de que sean necesarias su utilización, 2.5 miligramos subcutáneos cada 24 horas, y recordar que también tiene ajuste renal. En el caso de que ya decidamos pasar a anticoagulación, tomar un punto en consideración que la guía lo dice claramente es que pues, el incremento del dímero D no es indicativo de terapia de anticoagulación. Lo que deberíamos considerar es buscar realmente datos de que tengo trombosis y entonces anticoagular al paciente. Datos de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar o que una anticoagulación terapéutica previa a la hospitalización ahora se tenga que colocar de manera parenteral. En este caso, la heparina de bajo peso molecular también es indicativa, ya que no requiere tomas de muestras frecuentes para su monitorización, pero en caso de no poder utilizarla, la heparina no fraccionada, pues debe monitorizarse preferiblemente con los niveles séricos de anti-10A. Principalmente porque la monitorización con tiempo parcial de tromboplastina no es muy fidedigna, ya que ella de por sí está elevada en los pacientes COVID-19 severos, entonces no sería la ideal. La dosis de anticoagulación de la enoxaparina a 1 miligramo por kilo de peso, subcutáneo cada 12 horas, recordar el ajuste renal, y en caso de que se utilice la heparina no fraccionada, recordar que se da una administración en bolo inicial y luego una infusión de acuerdo a la evidencia que tenga en el paciente, ya sea síndrome coronario agudo o tromboembolismo venoso. Pasamos entonces de los anticoagulantes a los antioxidantes. En este caso, pues la vitamina C, el ácido ascórbico. Tengo que denotar el hecho de que no hay suficiente evidencia o no hay evidencia de alta calidad que apoye su uso, pero sí se ha visto que en investigaciones preclínicas en sepsis temprana, por ejemplo, en el estudio Citrus-Ali de 2019, publicado en octubre del año pasado, había una aparente mejoría en la mortalidad y en la estancia de cuidados intensivos, más que todo explicada porque la vitamina C tendría una función de prevenir esta oleada de citocinas que induce la sepsis, que lleva a una activación y un secuestro de neutrófilos en los pulmones que puede también llevar al daño de los capilares alveolares. También aumenta la eliminación del líquido alveolar que permitiría evitar que se acumulen más neutrófilos en el espacio alveolar y también pues permitiría evitar una formación de trampa extracelular de neutrófilos que eventualmente lo que va a hacer es más daño vascular que empeoraría la condición del paciente. Tengo datos que remontan a 1978 donde había algo de evidencia limitada en modelos animales. O sea que la vitamina C en verdad ha sido utilizada desde hace bastante tiempo, pero pues todavía sin evidencia clara de su beneficio.
La dosis segura que estamos recomendando, que se está recomendando en las guías de atención, sería de 50 miligramos por kilo cada 6 horas por unos 4 días, teniendo un tope de 1 a 1.5 gramos como dosis máxima. Paso ahora a la parte de los electrolitos, específicamente al zinc. Pues igual que la vitamina C, no tiene suficiente evidencia que apoye su uso o no es evidencia de alta calidad, pero sí se ha visto en experimentos in vitro su actividad antiviral, principalmente por la inhibición de la RNA polimerasa del SARS-CoV, que puede ser la base del efecto de la cloroquina, ya que el zinc, la cloroquina funcionaría como un ionóforo del zinc, permitiendo que entrara a la célula. También disminuye la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2, como sabemos es el receptor en los neumocitos tipo 2 a nivel alveolar, por lo que esto pues, tendría su efecto antiviral. Tiene también una regulación positiva hacia la producción del interferón alfa. Principalmente es para aumentar la actividad antiviral del mismo. También tiene una actividad antiinflamatoria importante, ya que inhibe la señalización, por ejemplo, el factor nuclear kappa beta, que limita esta tormenta de citocinas que se han liberado. También tiene un efecto a nivel de disminuir el riesgo de la coinfección bacteriana, más que todo porque permite el aclaramiento mucociliar y la función de barrera del epitelio alveolar. Y por último, pues se ha visto que está estrechamente asociado con factores de riesgo de COVID, pacientes de edad avanzada, inmunodeficientes, obesidad, diabetes, aterosclerosis, son factores de riesgo para COVID y son factores de riesgo también para tener déficit de zinc. Eso nos permite teorizar que el mantener los niveles adecuados permitirían protegernos de la enfermedad severa en este caso. Todavía no hay una dosis establecida, hay varias dosis en estudio, hay unos que hablan de hasta 400 miligramos, la gran mayoría ha encontrado de 40 miligramos de dosis diaria por unos 5 días, recordando que el aporte ideal sería de 8 a unos 10-12 miligramos por día para adultos. Y por último, pues, no dejar de lado un aporte extra de vitaminas que se le puede ofrecer a los pacientes, en este caso reponer la vitamina D en base a los niveles de la 25-hidroxivitamina D en ausencia de hipercalcemia, y pues si está por debajo de 20 nanogramos por mililitro, se le puede ofertar unos 3.000 a 5.000 unidades cada día por unos 30 y luego bajar la dosis a 1.000, y en caso de que esté pues en rango de 20 a 30, un poco menos la dosis, de 2.000 a 3.000 unidades de vitamina D cada día por 30 días y luego se baja la dosis. Entonces, pues creo que en conjunto, desde las primeras presentaciones a las que tenemos hoy, vemos que se tiene terapias ayudantes, terapias preventivas, que al final también pueden servir como efecto protector para la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, se requieren más estudios, tanto clínicos como experimentales, para poder tener una mayor certeza de su beneficio. Bueno, muchas gracias a la doctora Iliana por esta presentación. Vamos a tener 5 preguntitas. La primera pregunta, son 2 preguntas para el doctor Evia. La primera es el uso de los diferentes transductores de ultrasonido. Y la segunda tiene que ver con cómo se explica el que el paciente tenga desaturación y que no tenga datos de disnea. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que son los transductores. Pues básicamente la diferencia entre un transductor lineal y un transductor curvo la van a dar la profundidad a la que el transductor nos va a mostrar imágenes. Lo ideal, como mencionamos al principio de la charla, es utilizar ambos transductores. En el tórax anterior, utilizar el transductor lineal para una mejor resolución y observar adecuadamente las líneas B. Y cuando vamos a los aspectos laterales del tórax o el aspecto posterior, utilizar el transductor curvo para ver esos consolidados subpleurales o el consolidado ya más formado a una mayor profundidad. Pero la diferencia entre uno y otro es básicamente el detalle. Uno es más superficial en la mayor detalle hacia la línea pleural, y el otro es un poco más profundo para ver efusiones, consolidados y demás. Si tenemos un solo transductor y tenemos que escoger en uno solo, pues utilizaríamos el curvo, que nos permite dar ambas modalidades de visión. En cuanto a la segunda pregunta, pues tenemos que saber que ese paciente que nosotros le estamos dando oxígeno y que sube su saturación por arriba del 95%, probablemente es el fenotipo que hablábamos, el fenotipo L, donde lo que vamos a tener es
algo de parches intersticiales, alteración de la difusión de gases, un pulmón que no está muy pesado. Pero el hecho de que la saturación suba cuando le damos el oxígeno no quiere decir que hemos resuelto su problema o su enfermedad pulmonar. Por esto, en este va a mantener una PaO2 por debajo de lo esperado para su edad en cuanto al nivel de oxígeno que le estamos dando. Recordemos, es un pulmón que está enfermo con una neumonía. La segunda parte de esa pregunta que nos habla de por qué estos pacientes tienen o pierden la sensibilidad a la hipoxemia, existen muchas teorías en este momento. Se cree que el virus tiene una afección a nivel del sistema nervioso central que impide o bloquea el receptor de la hipoxemia y por ende este paciente que tiene saturaciones bajas no siente ese trigger, ese gatillo de hipoxemia para tener esa sensación de disnea y por ende este paciente desaturado, taquipneico, pues sí hacen la respuesta de taquipnea, no tiene esa sensación de disnea. Pero todavía esto es una hipótesis ya que es una enfermedad relativamente nueva y no hemos determinado ese mecanismo por el cual se bloquea el gatillo de la disnea en estos pacientes. Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Raúl Jiménez. ¿Tiempo en que los pacientes se dejan en prono en ventilación no invasiva o alto flujo? Ok, en ese sentido, pues realmente no existe un tiempo en particular en el cual el paciente se tenga que colocar, que debe durar en prono alrededor de 16 horas al día y 8 horas en decúbito supino. La idea de esto es permitir la aireación de esas zonas de pulmón que están más atelectásicas y de esa forma mejorar la oxigenación al disminuir las unidades cortocircuito. En el sentido de en las guías de alto flujo y ventilación no invasiva, lo que mencionan además es que el paciente debe estar en posición prono la mayor cantidad de tiempo que lo pueda tolerar, ¿ok? Y de ser necesario, hacer cambios de acuerdo a la comodidad del paciente. El tiempo en el cual los días que va a estar en prono va a ser en base a la mejoría en los parámetros de oxigenación, saturación de oxígeno, etcétera. No hay un tiempo en particular, por lo menos en lo que se ha descrito, para sistemas de respiración no invasiva. Estos pacientes en los que se ha utilizado, se ha visto pues en diferentes revisiones que logré ver que ha mejorado su patrón de oxigenación en conjunto con las otras terapias. Aparte de esto, otra pregunta que se ha en el chat respecto de la presión negativa, pues definitivamente los pacientes que se coloquen en CPAP, BiPAP o en cánulas de alto flujo deben tener, lo ideal sería que tuviesen un cuarto con presión negativa. No te vayas, Raúl. Complementando ahí tu pregunta, hace una pregunta acá. En el interior hay centros periféricos en los principales hospitales. Perdón, en el interior hay centros periféricos a los principales hospitales. ¿Deben quedarse ellos con pacientes moderados que pueden empeorar rápidamente? ¿Se recomendaría oxígeno de alto flujo en estos centros o soporte no invasivo? Recomendaciones que el que vaya a utilizar esta terapia debe estar entrenada en ella. Si usted no tiene la capacidad para poder colocarlo, si bien la colocación de un alto flujo es bastante sencilla, simplemente se tocan 2, 3 botoncitos y listo, realmente el periodo de monitorización es muy importante. Y ojo, recordemos que el paciente que es candidato a estas terapias debe ser evaluado mediante los fenotipos. Entonces, si usted puede evaluar los fenotipos adecuadamente, tiene el conocimiento para manejar estas terapias, tiene las unidades con tratar de tener al paciente en un cuarto individual, los sistemas de presión, los sistemas de cuidado para el personal de salud. Aparte de esto, los sistemas de suministros de oxígeno y la capacidad para que si ese paciente se deteriora, requiere una intubación endotraqueal y maneja cuidados intensivos, pues podría ser manejado. Si no se cuentan con estos requisitos, lo mejor sería no utilizar estas terapias, ya que podríamos estar dilatando estos pacientes en vez de trasladarlo a un centro en el cual se le pudiesen brindar pues todas las medidas necesarias. Porque un aspecto muy importante, vuelvo y repito, es que se debe colocar en un lugar en el cual si el paciente deteriora, se pueda colocar en ventilación mecánica invasiva. Ok, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Tan. Preguntan, ¿qué dosis están usando de rocuronio en infusión en pacientes con COVID?
Y me gustaría que ella ampliara también un poquito la pregunta del traslado de pacientes moderados que pueden progresar rápidamente, traslado de un hospital a otro en estos casos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, la dosis de rocuronio puede variar. En algunos, en infusión continua, en algunos hospitales lo que se hace es que se coloca el rocuronio sin diluir. Se colocan varios viales, si acaso unos 8 viales o 10 viales sin diluir, y se pueden pasar en infusión continua. Pero lo habitual que se hace es colocar 200 miligramos en 80 mililitros de solución salina normal, también puede ser compatible con dextrosa, y a irlo ajustando, porque la dosis que se le debe poner al paciente es más o menos de 5 a 15 microgramos kilo minuto. También esa es la dosis ideal. También hay algunas formas de poder medir lo que es el grado de relajación del paciente, de relajación neuromuscular, con algunos sistemas conocidos como el Treno4 y otras cosas en donde se pasan unas corrientes por el nervio cubital y nervio radial, con vistas a ver si el paciente está relajado o bloqueado o si está extremadamente bloqueado. Porque cabe destacar que si nos sobrepasamos en dosis, pues el paciente puede tener otras complicaciones que se ven de manera habitual en los pacientes en cuidados intensivos que están con bloqueantes neuromusculares, como es la enfermedad neuromuscular del paciente crítico, que eso es simplemente una flacidez generalizada en donde nos cuesta mucho recuperar a estos pacientes luego de una mejoría y que necesita mucho lo que es terapia física. Entonces, en principio, se puede pasar o directamente sin diluir, o se acostumbra a hacer diluciones de 200 miligramos, que son 4 ampollas, las ampollas vienen de 50 miligramos, en 80 mililitros de solución salina normal, y eso podemos ponerlo a 4 mililitros hora, y de acuerdo si hacemos Treno4, aumentarlo o bajar los mililitros hora que le estamos pasando, luego calculemos que vayan a una dosis de 5 a 15 microgramos kilo minuto. Y sobre los traslados de los pacientes que son moderados y que tienen algún deterioro respiratorio, es importante recalcar que el paciente para trasladarse debe estar estable. Los traslados en estos pacientes, los pacientes respiratorios, afectan de manera significativa. Incluso lastimosamente se ha vivido algunos traslados en donde el paciente va tan inestable que no llega al centro donde se está trasladando. Entonces es importante aquellos lugares en donde van a trasladar un paciente, todo paciente que vayas a trasladar tienes que verificar si va a ser más seguro enviarlo con máscara de oxígeno con reservorio, que es la única manera de poder trasladar a un paciente, porque las cánulas de alto flujo en nuestro país, la mayoría no tienen batería, o sea que hay que trasladar a la mayoría de la gente con máscaras con reservorio. Si el paciente puede tener una saturación por arriba de 85 y no está hipercápnico, inestable y con una frecuencia respiratoria muy alta, podría tratar de hacerse el traslado siempre y cuando sea un traslado corto. Pero cabe destacar que si el paciente necesita intubación orotraqueal, se debe realizar la intubación orotraqueal en el sitio antes de trasladarlo. Esta intubación orotraqueal no es solamente intubar y trasladar. Hay que intubar al paciente y estabilizarlo. Estabilizarlo es llevar una saturación por arriba del 85%, haciendo las diferentes maniobras necesarias, ya sea modificaciones en lo que es la ventilación mecánica, sedación, bloqueo neuromuscular, para intentar estabilizar lo mejor posible o que la saturación llegue por arriba del 92% para poder hacer lo que es un traslado. Muchas veces en la desesperación y entendemos que los pacientes están graves, se intuban, no se estabilizan y se traslada, y eso es muchísimo peor para el paciente. Es importante saber que hay muchas veces el paciente nos puede demorar la estabilidad incluso horas, y si es necesario estar horas con ese paciente para estabilizarlo y hacer un traslado seguro, es lo que hay que hacer, porque existe la posibilidad de fallecimiento en el momento del traslado. Bueno, muchas gracias. Hay muchas preguntas, estamos un poquito pasados de tiempo, pero quiero hacerle una pregunta a la doctora Iliana. Son dos en realidad. Una, que se habla mucho de los microémbolos y de las embolias, de los pacientes que ha visto en este tiempo, qué tantos casos se han dado de tromboembolismo pulmonar. Uno, y dos, preguntan si hay alguna evidencia de bemiparina versus enoxaparina en los anticoagulantes, o sea, ¿qué evidencia hay de la bemiparina en estos pacientes? Bueno, buenas noches. Para contestar la primera pregunta, pues sobre la experiencia que hemos visto, personalmente he tenido un paciente al cual pues la clínica, la alta sospecha de COVID-19, pues sugería que podía tener un tromboembolismo pulmonar, se le realiza la angiotomografía, el paciente
se logra pues trasladar al área de tomografía con su oxígeno por cánula de alto flujo, que es un beneficio que permite, y pues se documenta el mismo. Lastimosamente, pues al tener la unidad de cuidados respiratorios especiales y el paciente no tener mejoría en la misma con la oxigenación no invasiva, pues se decide su traslado a la unidad de cuidados intensivos, donde se continuó con su terapia anticoagulante. Y para contestar sobre la evidencia de la bemiparina, pues principalmente los estudios que se tienen han sido más que todo con enoxaparina. Recordemos que tienen diferencias estructurales de estas heparinas de bajo peso molecular, son sustancias bastante heterogéneas y pues no son intercambiables como tal, o sea que se deben evaluar cada vez que se le adiciona una indicación clínica. En este momento, la indicación clínica de COVID se ha estudiado ampliamente con enoxaparina, heparina no fraccionada, y hay estudios que están corriendo ahorita mismo para bemiparina. Justo hay uno en España, el laboratorio Rolli, si mal no recuerdo, que lo está corriendo y pues ya está en fase 2 para poder demostrar su eficacia y seguridad en los pacientes. Así que pues tocará esperar un poquito más para poder tener esa evidencia ya con mayor certeza. Sí, bueno, y ya con esto básicamente estamos cerrando. Hay una pregunta acá, pero en realidad es una pregunta que está relacionada más bien a políticas de salud, porque habla de que en los pacientes que están en lugares de difícil acceso, donde la gran mayoría están recuperados, sí sería ideal internar a los pacientes en salas, en hoteles, hospitales o similares para evitar contagio en el área y así evitar que alguno llegue a la unidad de terapia intensiva. Lo que podríamos decir aquí es que lo ideal es que los pacientes estén lo más aislados posible y que pudieran ser monitorizados por lo menos con signos vitales, como hablamos en la sesión anterior. Entonces, bueno, con esto damos por terminada la sesión. Agradecemos la participación y que se hayan conectado en esta actividad. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Sabemos que tienen múltiples actividades y agotamiento físico y mental, y agradecemos mucho todo el esfuerzo que han hecho para hacer esta presentación. Al Laboratorio AstraZeneca, que le vamos a dar la palabra a la doctora Lesbia, pues para que nos haga el cierre ya de la actividad. No tienes micrófono, Lesbia. Muy buenas noches, igual como dice la doctora Lorena Noriega, agradecerles a todos su participación, a los panelistas por la excelente presentación que nos dieron el día de hoy y la semana pasada. En un resumen, la verdad que para todos ustedes, excelente para el manejo de sus pacientes. Los esperamos en las próximas reuniones que vamos a estar celebrando en próximas semanas. Igualmente les estaremos enviando por correo como hemos hecho en estos momentos. Y nuevamente agradecerles y buenas noches a todos y que estén bien. Hasta luego.